Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a diario. Shavua Tov, una excelente semana para todos. Hoy es lunes 10 de marzo, 10 del mes de Adar. Llevamos 521 días desde el 7 de octubre de 2023 y todavía hay 59 rehenes en la Franja de Gaza. Y vamos a ver qué nos dicen hoy los diarios y otros medios aquí en Israel. Comenzamos con el diario Ma'ariv, que inicia su edición de hoy con una imagen de las carpas que instalaron las familias de los secuestrados y ciudadanos que los acompañan alrededor de la base del ejército conocida como Akiria en Tel Aviv, rodeando todo el predio. Reclaman, dice el diario en la bajada, que se aceleren las negociaciones por un acuerdo con Hamás. Israel interrumpió anoche parte del suministro de energía eléctrica a la Franja de Gaza. Después de recibir presión de Estados Unidos, el gabinete discutió anoche cuál es el mandato de la delegación israelí que saldrá esta noche hacia Qatar para negociar, o sea, sobre qué temas puede negociar, cuánto puede ceder, qué potestad tiene. Y allí vemos las protestas de este fin de semana. También este fin de semana, según informó esta mañana Radio Galei Tzahal, la emisora del Ejército de Israel, la delegación israelí que partirá esta noche hacia Doha no es del más alto nivel, sino intermedio, y va a negociar única y exclusivamente la propuesta del enviado de Trump, Steve Witkoff, que jamás ya rechazó en conversaciones anteriores. Esta propuesta hablaba de extender la primera etapa del acuerdo entre Israel y Hamás de liberación de rehenes y cese de fuego, una extensión de entre 1 mes y medio a 2 meses con las festividades o las celebraciones de Ramadán y la Pascua judía. Al principio serían liberados la mitad de los secuestrados, vivos y muertos, y al final, si se llega a un acuerdo sobre la etapa siguiente, serían liberados todos los demás. Y al mismo tiempo, los familiares de los secuestrados, el Foro de Familias de Secuestrados, pidió al primer ministro Netanyahu en la mañana de hoy que le dé a la delegación el mandato completo para que negocie de una sola vez la liberación de todos los secuestrados. Paralelamente también están las otras negociaciones, las que Estados Unidos ha estado llevando a cabo en forma directa con Hamás y que ya habíamos mencionado la semana pasada. El diario Yediot Aharonot de hoy tiene en primera plana el titular "La maniobra estadounidense y la presión a Hamás". Y la imagen es la caricatura de Guy Morad, en la que se ve a Trump negociando con un hombre de Hamás que tiene la cinta verde en la cabeza y sangre en las manos, y el primer ministro Netanyahu, apartado al margen, los observa desde atrás de la puerta, casi que espiando. Las negociaciones directas entre Estados Unidos y Hamás constituyen no solo un motivo de molestia, sino también de preocupación para Israel. Molestia porque fueron realizadas sin conocimiento, al menos en principio, ni consentimiento de Israel, y dejaron muy mal parado al primer ministro Netanyahu. Netanyahu había sacado del manejo de las negociaciones tanto al jefe del Servicio de Seguridad como al del Mossad, puso en su lugar al ministro Ron Dermer a cargo de las negociaciones, alguien muy cercano y allegado al primer ministro que explicó que lo elegía y lo designaba para estar en este puesto por sus contactos directos y su diálogo fluido con la administración Trump, con todos los funcionarios que están involucrados en este tema, y justamente a él, al gobierno israelí y a Ron Dermer en particular, Trump los dejó al margen.
y preocupación por la posibilidad de que el encargado de estas negociaciones por parte de Estados Unidos, Adam Boehler, se concentre en recuperar a los secuestrados estadounidenses israelíes que están en cautiverio. Hablamos del soldado Idan Alexander y 4 más que ya no están con vida. Y que después de eso pierdan el interés, el entusiasmo o la concentración para seguir liberando rehenes israelíes. En sus declaraciones de anoche a Canal 12 de la televisión israelí, Boehler se negó a revelar cuándo comenzaron las reuniones con Hamás y dijo: no estábamos dispuestos a quedarnos sentados durante 2 semanas, porque desde hace 2 semanas terminó la primera etapa y no se sabe qué sucede. No hay secuestrados, no hay cese de fuego, tampoco hay combates, todo está como una especie de limbo. Tenemos una oportunidad real de que haya algún movimiento y de que los rehenes regresen a casa en las próximas semanas. Fin de la cita. Para terminar de complicar las cosas, hace unas horas hubo una declaración muy desatinada de este enviado de Trump a la negociación, Adam Boehler. La aclaración a estos dichos se produjo de madrugada, hora de Israel, y por eso no está en los diarios. Boehler dio varias entrevistas a medios israelíes y también estadounidenses. En la cadena CNN le señalaron que en Israel no cayó bien el hecho de que negocien por su lado, a lo cual respondió: nosotros somos los Estados Unidos, no somos un agente de Israel. Tenemos nuestros motivos para negociar en forma directa con Hamás. Quizás los vea y descubra, o sea, a los hombres de Hamás, que no tienen cuernos que les salen de la cabeza. Son personas agradables, como nosotros. Unas horas después, de madrugada, como decía, hora de Israel, parece que se dio cuenta o alguien le hizo entender lo que había dicho, y especialmente cuando junto a la mesa de negociaciones por parte de Hamás hay terroristas que formaron parte de la planificación de la masacre del 7 de octubre, como Jalil al-Haya, de mínima, ¿sí? Entonces Boehler decidió corregirse y escribió en sus redes sociales que los hombres de Hamás no son personas agradables y que quienes se ocupan del terrorismo son malas personas. En Israel no hubo ningún comentario oficial ni sobre estas declaraciones en particular, ni tampoco sobre las negociaciones paralelas que lleva a cabo Estados Unidos. Vuelvo a las primeras planas de los diarios porque Israel Hayom se refiere al día después, o sea, lo que va a suceder una vez que finalice la guerra que comenzó con el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. El diario Israel Hayom de hoy abre su edición con la imagen de 2 de las secuestradas israelíes que fueron liberadas hace algunas semanas, Romi Gonen y Emily Damari, una foto que publicaron en Instagram y que las muestra vestidas igual, con el número 519, la cantidad de días, ¿sí?, desde el 7 de octubre, y la mano, después de que Emily fuera sometida a una cirugía para reparar el daño que le hicieron en la Franja de Gaza después de que le dispararon y perdió 2 dedos. El titular es una cita, abro comillas: la reanudación de los combates no sucederá pronto, pero no renunciaremos a la eliminación de Hamás. En la bajada explican que están citando a una fuente israelí que también dicen que, esa fuente dice que antes de los combates traeremos de vuelta más rehenes. En la nota, la fuente citada por Israel Hayom señala que Israel dará una chance, una oportunidad a las conversaciones, pero estas no continuarán eternamente. El primer ministro da prioridad a la liberación de los rehenes y por eso no se reanudan los combates ahora. Al mismo tiempo, no renunciará a lograr todos los objetivos de la guerra, incluida la eliminación de Hamás. También el diario Ma'ariv trae hoy algo muy interesante sobre el día después. En esta nota, el periodista Ben Caspit dice: tomen nota de este nombre, Bashar Masri,
es el palestino del gobierno de Trump, dicho esto entre comillas. Ben Caspit señala que fuentes diplomáticas bien informadas le dijeron que el empresario palestino norteamericano Bashar Masri es el asesor secreto y muy cercano a Adam Boehler, el enviado de Donald Trump para el tema de rehenes y secuestrados norteamericanos, y el hombre que está negociando con Hamás, como mencionábamos hace un ratito. Según estas fuentes, desde hace varios meses Boehler viaja por Medio Oriente en el avión privado de Masri desde antes de que Trump asumiera el cargo, pero también después. Se trata de viajes a Doha, El Cairo y otros lugares en el marco de las conversaciones por la liberación de los rehenes y de otros asuntos, así lo dice Ma'ariv, y en algunos de esos viajes también está presente el propio Bashir Masri. Pero eso no es todo, dice Ben Caspit. Masri es multimillonario, es quien fundó la primera ciudad palestina planificada, Rawabi, es empresario y como tal tiene, abro comillas, tarjeta platino con Trump. Busca hacer negocios, al igual que Trump. Es un emprendedor veterano que viene de una familia palestina multimillonaria, tiene muchísimas inversiones en Medio Oriente, también en Israel, e incluso una vez quiso comprar parte del barrio Nov Zion en Jerusalén, pero no tuvo éxito, no lo logró. Masri es palestino, pero también tiene ciudadanía norteamericana. Cuando era joven participó en manifestaciones contra Israel, abro comillas, pero eso fue hace décadas, no se lo puede relacionar con el terrorismo, dice el periodista. Y a continuación pregunta, ¿será Bashir Masri la gran esperanza de Estados Unidos para el día después? ¿Será quien reconstruya la franja de Gaza? Ben Caspit dice que el portavoz de Adam Boehler decidió no responder a ninguna de estas dos preguntas y tampoco a todas las demás que él le hizo llegar. El periodista dice que nosotros, o sea, Israel, tenemos a Miriam Edelson que le habla a Trump al oído y también puso su avión privado a disposición. ¿De quién se trata? Miriam Edelson es la propietaria del diario Israel Hayom, una persona que supo ser muy cercana al primer ministro Benjamin Netanyahu, una de las principales donantes de la campaña para la presidencia de Donald Trump y que ahora está presionando y trabajando muy duro por la liberación de los rehenes israelíes y que puso a disposición, que llevó en su avión privado a los rehenes liberados que se reunieron la semana pasada con Donald Trump en la Casa Blanca. Y entonces dice Ben Caspit, Miriam Edelson le habla a Trump a un oído y Bashir Masri al otro. Vamos ahora a otro tema, una cuestión que generó una gran polémica durante el fin de semana y que está en todos los diarios de hoy. El ejército de Israel tiene nuevo portavoz que reemplazará a Daniel Hagari, una cara muy conocida en Israel y en el mundo entero durante esta guerra, el contraalmirante Daniel Hagari, que se desempeñó como portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel durante los últimos 2 años y que fue la cara que dio todas las explicaciones y las informaciones en los momentos más duros y difíciles y en todo momento a lo largo de esta que es la guerra más extensa y difícil de la historia de Israel. Hagari anunció el viernes que se retira del ejército después de que no lo consideraran para un ascenso. Quien lo sucederá es el general de brigada Efraim Efi Defrin, excomandante de tanques y jefe de la Unidad de Cooperación Internacional del Ejército. Defrin comenzó su servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel en 1991 como comandante de tanques en la 7ª Brigada Blindada. En la Segunda Guerra del Líbano en 2006 resultó gravemente herido, estuvo en estado crítico y tras un periodo de rehabilitación regresó al ejército como soldado combatiente, como comandante de brigada.
En 2019 fue ascendido al rango de general de brigada y designado, como decía, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel, conocida como Tebel. Ese fue su último cargo en el ejército antes de jubilarse el año pasado y comenzar a trabajar en la empresa de defensa Rafael. Pero el nuevo comandante en jefe del ejército, Eyal Zamir, le pidió, que también es excomandante de tanques, le pidió a Defrin que regresara al servicio y que comande la unidad del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. En una entrevista que dio en el año 2022 al diario Haaretz, Defrin reveló que sufría un trastorno de estrés postraumático como resultado de esas heridas que sufrió en el año 2006. Abro comillas, una cita de aquella entrevista: el 12 de agosto de 2026 es en realidad el día de mi muerte. Es algo que te acompaña durante toda la vida, que nunca me abandonará. Y a propósito de la polémica, mucho se discutió este fin de semana. Primero, cómo fueron las cosas. Si realmente Eyal Zamir le dijo a Gari que terminaba su paso por las Fuerzas de Defensa de Israel, su servicio, o si a Gari exigió un cargo en particular y no se lo dieron y por eso se retiró, si Zamir le aseguró o no que más adelante iba a tener un ascenso. Hay muchísimas versiones, pero también se discutió si era el momento adecuado en su primer fin de semana como comandante en jefe del ejército para que Zamir tomara esta decisión, esta medida, si es una decisión profesional o política motivada por presión del gobierno e incluso declaraciones de allegados a Netanyahu que amenazaron en algún momento al ministro de Defensa Katz diciendo que si dejaba a Gari en el cargo perdería el suyo. La designación de Defrin como nuevo portavoz de Tzal fue aprobada por el ministro de Defensa Katz como corresponde. Por supuesto, la polémica está servida y cada uno formará su propia opinión. Seguimos hablando de Eyal Zamir, el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, que ayer recorrió la zona de amortiguación establecida por Israel en territorio sirio después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, acompañado por altos mandos del ejército. Allí Zamir llevó a cabo una evaluación de situación y el ejército también informó que al mismo tiempo el Contralor de las Fuerzas de Defensa de Israel está examinando la preparación, disciplina y las rutinas operativas del Comando Norte. Poco después, el ministro de Defensa Israel Katz anunció que Israel pronto permitirá a los drusos sirios entrar en el país para trabajar. Recordemos que apenas hace un mes la televisión pública Kan informó que las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a trabajar en un programa piloto para permitir a los drusos que viven en el sur de Siria, cerca de la frontera con Israel, que puedan entrar a Israel y trabajar en las ciudades de los Altos del Golán. De acuerdo con este informe de Kan, el programa fue iniciado por los drusos del Golán que pidieron a funcionarios de seguridad israelíes que ayuden a sus hermanos del otro lado de la frontera. En su declaración, que recién mencionábamos, el ministro Katz saludó a las comunidades drusa y circasiana en Israel y les dijo: seguiremos fortaleciéndolos y también protegiendo a sus hermanos en Siria contra cualquier amenaza, y mencionó este tema de que pronto permitiremos que los trabajadores drusos de Siria vengan a trabajar a las comunidades de los Altos del Golán en Israel. En sus declaraciones, el ministro Katz también catalogó al presidente de Siria, Ahmad al-Shara, de terrorista yihadista. También el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, habló sobre el tema este fin de semana. En una entrevista con el periódico alemán Bild, instó a Europa a dejar de otorgar legitimidad
a las autoridades de transición de Siria debido a que se reportan asesinatos masivos. Abro comillas, Europa debe despertar, debe dejar de conceder legitimidad a un régimen cuyas primeras acciones, nada sorprendente dado su historial terrorista, son estas atrocidades. Por supuesto, ambos estaban hablando de la masacre que se está produciendo en Siria. Más de 970 civiles murieron en las últimas 72 horas en el oeste de ese país. Estas son cifras que dio el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. No hay cifras oficiales, no hay un número exacto de muertos en esta ola de violencia que vuelve a sacudir Siria, y esto se produjo en el contexto de una serie de ataques de las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno sirio contra ciudadanos alawitas, que es la comunidad a la que pertenece el derrocado presidente sirio Bashar al-Assad. Todo comenzó el viernes cuando hombres armados vinculados al gobierno de Assad atacaron a efectivos de seguridad del actual gobierno, según una versión, y según la versión que dan ellos, desplegaron una operación de seguridad para proteger a su comunidad. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos habla de que la mayoría de los muertos son civiles, incluso algunas familias enteras. Habla de 40 matanzas masivas, todas en la zona costera donde viven principalmente los alawitas, en Quneitra, cerca de Tartus, Banias, Latakia y los suburbios de Hama. Y lo que vemos allí es un comunicado del presidente sirio Ahmad al-Shara, que anunció en la tarde de ayer la creación de una comisión para preservar la paz civil, que va a contar con 3 miembros, entre los que se incluyen los gobernadores de Latakia y Tartus. Las funciones de esta comisión no están muy bien definidas: mantener la comunicación, propiciar la unidad, etcétera, etcétera. Pero lo que sí quedó claro en este comunicado que publicó al-Shara es la creación de una comisión nacional independiente integrada por 7 jueces que va a investigar estas matanzas en la costa de Siria y deberá realizar un informe sobre los hechos en los próximos 30 días. al-Shara aprovechó también para enviar un mensaje a la nación en un video en el que aseguró que no habrá nadie por encima de la ley y todo aquel que haya manchado sus manos con la sangre de los sirios será castigado. Fin de la cita. Bien, y terminamos con algo un poco más agradable en medio de las primeras planas, los diarios y las noticias de hoy. Hace unas horas se presentó la canción con la que Israel va a participar en el Festival Eurovisión el 15 de mayo en Basilea, Suiza, y que será interpretada por Yuval Rafael, sobreviviente de la masacre en el Festival Nova del 7 de octubre de 2023. La canción fue presentada en un documental de la emisora Kan sobre su visita al lugar, la Migunit, ese refugio en el kibutz Be'eri, donde se escondió durante el ataque terrorista mientras intentaba pedir ayuda y socorro sin éxito, sus heridas físicas por los disparos, pero también el trauma, las heridas emocionales. Por supuesto, ya se está hablando de la seguridad y protección que necesitarán Yuval Rafael y la delegación que la va a acompañar, en base a la experiencia de la edición anterior de Eurovisión en Suecia, donde hubo manifestaciones antisemitas, algunas muy violentas y muchas amenazas. Siempre nos queda la música, y esta canción, Un nuevo día comenzará, ese es el título, será cantada por Yuval Rafael en inglés, francés y hebreo, y les voy a dejar en los comentarios de este video el link oficial donde pueden escucharla y ver el clip. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como cada día,
a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse, y también a formar parte del grupo de amigos de nuestro canal haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.